no clamó a él. Dice que lo despertaron y le dijeron: maestro, no tiene cuidado de nosotros que perecemos. Se sintieron solos en ese momento. ¿Cuántas veces, amigo, usted ha sentido que la mano poderosa de Dios se ha apartado de ti? Y que Dios no tiene cuidado de tu casa, de tu familia, de tu finanza. Siente día de desesperación como los discípulos. Pero los discípulos despertaron a Jesús. Es la actitud bíblica que tenemos que tomar en este día, de despertar a Jesús. No importa los días de desesperación, los días de frustración, vamos a refugiarnos en Él. Y dice que Jesús se levantó, le dio una orden a la tempestad y le dijo: calla y enmudece. Bendiciones. Toda esa gente bella y hermosa, le saludo a su hermano evangelista Julio Ruiz desde aquí tu programa Sintonizando en Cielo, en tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión, como siempre trayendo una palabra de vida, de cambio y de transformación a toda esa gente bella que se está suscribiendo y activando la campanita y compartiendo estas palabras, estos mensajes, estos testimonios que Dios, aleluya, está haciendo a través de este lugar. Mucha gente llamando, testificando que sus casas, su vida está siendo cambiada a través de lo que se hace en esta plataforma. Como el nombre lo dice, Excelencia Cristiana, siempre traemos lo mejor, y hoy tenemos un hombre de Dios, un hombre que tiene ya una trayectoria en lo que es la predicación, la palabra del Señor. Amigo mío personalizado, hermano. Así que yo lo recibo con un aplauso. Nuestro hermano Jonathan Rivas. Dios bendiga, mi hermano Julio. Bendiciones, bendiciones, hermano mío. Sabe que mi respeto hacia tu persona está ahí, guerrero. Damos gracias al Señor por invitarnos en esta ocasión una vez más. Y agradecemos a Dios y a esas vidas que se dan cita con este su programa Excelencia Cristiana. Amén, gloria a Dios. Hermano mío, vamos a aprovechar el tiempo. Fluye la palabra. Vamos a aprovechar gloria a Dios. Esta palabra en el libro de Marcos 4:35, en el nombre de Jesús. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Quiero compartir esta enseñanza en este día con el tema: la tormenta no va a hundir tu barca. Gloria. Ese es el tema en este día. La tormenta no va a hundir tu barca. La Biblia dice: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Mira la palabra profética que Jesús le da a los discípulos. Lo direcciona, le da una palabra y le dice: pasemos. Cuando Él le dice pasemos, Él no se está excluyendo. Él dice: yo voy ahí con ustedes. Amén. Los discípulos, inmediatamente Jesús le da la palabra, caminan en pos de esa palabra. Y dice que se levantó una gran tempestad de viento, de tal manera que el viento le era contrario. Pero si Jesús te dio una palabra profética, te dijo: crucemos, ¿por qué no te enfocas en la palabra y te levantes la tempestad? Te enfocas en los vientos contrarios que están sacudiendo tu barca. Los vientos representan los problemas, los desafíos, la crisis, la guerra que vivimos, los retos a diario. ¿Cuál fue la palabra que Jesús te dio, amigo? ¿Por qué te enfocas en la tempestad? Jesús nunca te podrá revelar un principio si primero no ve tu final. Gloria a Dios. Y Jesús le dice: pasemos al otro lado. Aquel día, ¿cuál día? Cuando llegó la noche. Cuando llega la adversidad, cuando llegan los problemas, cuando llega la aflicción, cuando vienen esa guerra, esas dificultades en tu vida, esa falta de crisis. Lo que aparentemente es una crisis, realmente es un movimiento de fe. Aleluya. A veces lo que tú llamas crisis, Dios lo llama oportunidad. A veces lo que tú llamas pérdida, Dios lo llama ganancia. A veces lo que tú le llamas final, Dios lo llama comienzo. Todo eso nace porque hay una palabra profética de Dios sobre tu vida. Hay una palabra profética de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu nación, sobre tus hijos. No te desenfoques de la palabra profética que se te dio. ¿Cuál fue la palabra que Jesús te dio, amigo? Wow, tremendo, tremendo. Fluye. Fíjate lo que Él le dice: crucemos al otro lado. Pero se enfocaron en la tempestad.
Se enfocaron en los vientos contrarios. No le llame viento contrario a la estrategia que Dios está utilizando para llevarte a tu próxima temporada. Cada vez que se te da una palabra profética, se te tiene que levantar un mal tiempo. Se te tiene que levantar una crisis. Se te tiene que levantar los ataques, guerras, desafíos. Porque se te dio una palabra. Todo aquel que el enemigo le hace la guerra es porque carga propósito. Dios. Sabemos pues que a lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Sí. Hay vientos contrarios que te van a empujar hacia tu destino profético. Gloria a Dios. Fíjate, ellos se turban en medio de la barca. Siente que su barca se va a hundir, se desesperan. Los días de desesperación van a visitar a los hombres y mujeres de Dios. No importa el nivel eclesiástico que usted ocupe en el reino, sea pastor, sea ministro, sea evangelista, salmista, los días de desesperación van a llegar. Los discípulos lo vivieron. Y en medio de su desesperación, Jesús dormía en la barca. Ay, ay, ay. ¿Cuánta gente piensa que Jesús está durmiendo en medio de su proceso? ¿Cuánta gente piensa que van a perecer? Que su barca se va a hundir. Tu casa está siendo sacudida. Tu familia, tu ministerio, tu iglesia, pastor, siente que ya no puede más. Pero el salmista David dijo: pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y escuchó mi clamor. En medio de tu desesperación, clama a Jesús. Gloria a Dios. Uno de ellos quizá dijo: pero él duerme, vamos a despertarle. Ay, ay, ay. El problema no está en que Dios haga silencio por unos minutos. El problema está si Dios no está con nosotros. Y Jesús estaba en la barca. O sea, si Jesús estaba en la barca, aunque estaba durmiendo, era una señal de ¿qué? De que estaban guardados, de que estaban protegidos. Jesús dormía en medio de la barca porque conocía su propósito. Cuando tú conoces tu propósito, ninguna prueba, adversidad o tribulación te desenfoca. Nuestra fe no le tema a la prueba. Ay, ay, ay. La guerra, la batalla, los vientos contrarios, los desafíos no te pueden desenfocar, amigo, del propósito de Dios. Aleluya. Yo sé que la barca te está sacudiendo. Los vientos contrarios han aumentado, pero Jesús está en tu barca. Jesús tuvo que tener un sueño muy pesado, Jonathan. Terrible, hermano. Jesús tiene un sueño pesado porque está en una barca con todo ese movimiento, esos vientos sacudiendo la barca y él no despertase. Hermano, Jesús tenía el sueño pesado. Estaba pesado, profeta, porque era un propósito. Gloria. Lo que pasa es que él te permite pasar por dificultades, momentos difíciles, para ver cuál va a ser tu reacción. Si tú vas a renegar su existencia, ay, 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 o tú lo vas a glorificar en medio de la prueba. Me gusta eso porque tú decías que las circunstancias, los tiempos difíciles llegarán, pero que ellos traerán una revelación. Así es. Y esto me llama mucho la atención y me lleva a Juan, el profeta amado, un hombre que su ministerio no destaca de que una cantidad de milagros, no se registra que Juan hizo milagros, que le levantó un paralítico igual que Pedro. Pero la Biblia dice que a este hombre tenía una cercanía tan de Cristo, que se parecía tanto a él, dice, y que adquirió su carácter, su forma, su enseñanza, y por eso es que el libro de Juan se trata del amor, la unidad de uno con los otros, tanto así que llegó a ser tan respetado dentro de las confraternidades, ¿verdad?, de israelitas. Y dice que este hombre, para deshacerse de él, lo tiran en un caldero con aceite. Wow. El tipo no se muere porque Dios. Él no estaba destinado a morirse dentro de esa olla hirviendo. Y dice la escritura que para salir de él, dice que lo arrojan en una isla, wow. Que simplemente lo que hay es desesperación, lo que hay es caos. Y en medio de esa isla, el tipo tiene la mayor revelación Dios que hay en la Biblia. Ay. O sea, se le reveló el presente, el futuro y el pasado mientras estaba en la isla. Es decir, que a veces Satanás te va a agarrar y te va a arrojar en un pasmo, sí. Dios mío, en una isla para que te desespere. Y allí en aquella isla vendrá la soledad, vendrá el quebranto, sí. Vendrá la depresión a visitarte. Pero si tú estás enfocado en la palabra que Dios sembró dentro de ti, te vas a dar cuenta que aquel lugar donde Dios te llevó no es para morirte ni para matarte, sino para revelarte algo. Wow. Por eso la Biblia dice que José, dentro de la cárcel se convirtió en lugar de interpretación de sueños. Dios mío. Exacto. O sea, la cisterna te dará sueño, pero la cárcel te dará interpretación. Entonces Dios lo que necesita en cada proceso que te entra, el cual tú estás viviendo, quizá en medio de una barca, quizá dentro de una cárcel, o quizá en la isla de Palmo, o dentro de una prisión amarrado en un cepo, allí hay una revelación de Dios que va a traer ese proceso. Muy fuerte, profeta. Aleluya. La tormenta no hundirá mi barca. Dios. Fíjate que hubo una tormenta que se le levantó a Jonás, a diferencia de los discípulos.
La tormenta que se le levanta a Jonás fue por desobediencia, por Amén. no cumplir con la asignación y el propósito de Dios. Dios le dice a Jonás que tenía que llevar un mensaje de esperanza, de salvación a la ciudad de Nínive. Pero yo analizando el lugar donde se encontraba Jonás hacia Nínive, había una distancia de 3.500 kilómetros. Y Jonás no quiso cumplir con la palabra profética que Dios tenía para ese lugar de Nínive. Una palabra de arrepentimiento para esa ciudad, de cambio, de transformación. Y Jonás prefirió no ir a Nínive. Y dice la Biblia que pagó un pasaje ¿a dónde? Hacia Tarsis. Ahí a Jope. De Jope, exactamente, hacia Tarsis había una distancia de 5.000 kilómetros. O sea que Jonás prefirió recorrer 5.000 kilómetros por no cumplir con el propósito de Dios, que para llegar al propósito hacia la asignación de Dios había que recorrer 3.000 kilómetros, que era hacia Nínive. Entonces, hoy en día hay personas que por no cumplir con el propósito de Dios, por no cumplir con la asignación, por no llevar el mensaje profético de salvación, de esperanza, de cambio hacia donde Dios te ha direccionado, se te han venido tormentas, se te han levantado mal tiempo. Wow, y tú le has dicho a Dios, Dios, pero ¿por qué? Si tú me diste una palabra profética, estoy caminando bajo lo que tú dijiste. No, el problema es que no he ido al lugar. Hay un mensaje de esperanza. Las almas te están esperando. Esa persona necesita escuchar ese mensaje de salvación que Dios ha puesto en tu boca. Y la tormenta se le levantó a Jonás por causa de desobediencia. Es decir, que hay tormentas que la provoca Dios, pero hay tormentas provocadas por ti mismo. Muy fuerte, eso es así. Esa fue la tormenta que se le levantó a Jonás por no cumplir con el propósito de Dios. ¿Sabe algo? Me gusta esa parte de Jonás y me gusta el propósito de Dios cuando tú lo mientas. ¿Sabes por qué? Porque aún el tipo se levanta la tormenta. Esta tormenta que se levanta y el pez que se lo traga, así es, simplemente era un propósito de Dios. Tú dirías, pero ¿cómo así? Explícame. ¿Cómo va a ser que el tipo desobedece y no quiere cumplir con la asignación divina, pero la misma asignación divina lo obliga a entrar en otro propósito que él no entiende? Así es. Te explico. Exacto. La Biblia dice que él entra a la boca del pez y dura 3 días y 3 noches. Y me gusta porque Jesús después está dando aclarando a los eruditos de aquellos tiempos, le está diciendo, mire, ustedes piden señal, pero ninguna señal tendrán sino la del profeta Jonás. Que así como Jonás duró en el pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Quiere decir que Jonás estaba viviendo lo que Jesús iba a vivir y él no se daba cuenta. Así es. O sea, su desobediencia lo hizo entrar en un propósito que luego iba a parir una revelación que ellos no iban a entender. Muy Dios fuerte, mío. muy fuerte, profeta. A Jonás se le levantó ese mal tiempo por su desobediencia. Sí. Hay tormentas que se le han levantado a personas en los lugares donde están y es por su desobediencia, por no cumplir con el propósito de Dios. Fíjate que a los discípulos se les levanta una tempestad, un mal tiempo, porque Jesús le dio una palabra. A Jonás se le levanta un mal tiempo por no cumplir con la asignación, con la palabra profética que Dios le da a Jonás. Pero el apóstol Pablo iba hacia Roma y se le levantó una tempestad por cumplir con el propósito de Dios. Entonces, hay diferentes tempestades que se le levantan a los hombres y mujeres de Dios que cargan propósito. Una es por la palabra que Dios te dio. Amén. Otra es por no cumplir con esa palabra. Y otra es por llevar el mensaje de salvación al lugar profético que Dios te ha mandado. No sé qué tempestad, qué tormenta tú estás viviendo en estos últimos días. Si es la tormenta de Jonás, o es la tormenta del apóstol Pablo, o la tormenta que se le levantó a los discípulos. Dice que los discípulos se desesperaron, pero en medio de su desesperación dice que despertaron al maestro. Ay, ay, ay. El problema no está en que se te levanten vientos contrarios, en que se te levanten tempestades. El problema está si yo no levanto a Jesús, si yo no me refugio a Él, si yo no clamo a Él. Dice que lo despertaron y le dijeron, maestro, no tiene cuidado de nosotros que perecemos. Se sintieron solos en ese momento. ¿Cuántas veces, amigo, usted ha sentido que la mano poderosa de Dios se ha apartado de ti? Y que Dios no tiene cuidado de tu casa, de tu familia, de tu finanza. Siente días de desesperación como los discípulos. Pero los discípulos despertaron a Jesús. Es la actitud bíblica que tenemos que tomar en este día, de despertar a Jesús. No importa los días de desesperación, los días de frustración, vamos a refugiarnos en Él. Y dice que Jesús se levantó, le dio una orden a la tempestad y le dijo, calla y enmudece.
Y dice, y cesó el viento. Las guerras que tú estás viviendo van a cesar. Y dice que viene un tiempo de bonanza. Hoy yo profetizo en el nombre de Jesús que aunque el año pasado fue un año de dificultad, fue un año donde la tormenta atravesó tu barca y sentiste que las olas te sacudieron tu finanza, sacudieron tu matrimonio, sacudieron tu fe, pero te vengo a decir, Jesús estuvo en la barca porque está de pie todavía. Dios te mantuvo con vida, Dios te preservó, pero en esta mañana nosotros le vamos a dar una orden profética a la tempestad de que se muevan. Los vientos contrarios se tienen que movilizar. Los vientos contrarios se van a detener. Profetizo en el nombre de Jesús que vienen días de bonanza, vienen días de gloria, vienen días de bendición, vienen días donde te va a poner de pie y vas a terminar con la mano arriba. La tormenta no te pudo detener. Le estoy hablando a mujeres que son de guerra, le estoy hablando a evangelistas, gente de Dios, gente que se levantaron tempestad, viento contrario por la palabra que tú portas. Por eso el nivel de guerra, por eso el nivel de ataque, por eso son los vientos. Te vengo a decir, guerrera, guerrero, te estoy hablando. Jonás, te estoy haciendo un llamado. Estel, levántate, hombre de Dios. Elías, el manto se cayó. Le estoy hablando a gente de propósito. Los vientos se van a detener. Vienen días de bonanza. Jesús lo va a reprender. Los vientos contrarios. One Shaikai. Unaikanda y yo. Hoy los vientos se mueven. Shaikam. Ekambaisha, Babaikambaiku, Yalaki, Balón di Baló. Dios, pero qué gloria. Loyu, Baikai. Dios mío, pero qué gloria. Wanshaikai. Dios, qué gloria. Padre, los vientos se mueven hoy a favor de tu casa. Los vientos se mueven a favor de tu familia. Los vientos se mueven a favor de tus hijos. Hoy los vientos contrarios. Siente que la tormenta te ha sacudido. La barca ha sido tambaleada, pero Jesús está en tu barca. No te muevas. Los vientos se van a mover. Llámalo. La actitud está en llamar a Jesús. Sí. Y si Jesús se pone de pie, los vientos van a cesar. Dios, pero qué gloria, Julio, se metió aquí. Mayor lo que está en tu barca que los vientos que claman afuera. Santo, qué gloria. Dios mío. Me llama mucho la atención esa parte porque la actitud de ellos, tienen miedo, están desesperados, pero se les despierta algo. Wow. Es que hay un Jesús dormido que está dentro de mi barca. Dios mío. Mucha gente con su Jesús dormido esperando ser despertado. Ay, sí. Que tú lo llames, háblate a ti mismo. Julio, levántate. Santo. Levante ese guerrero, levante esa guerrera que tú tienes por dentro, ese hombre de Dios. Jesús. Bendecido sea el nombre del Señor, que aunque los vientos te están arropando, recuérdate que hay una palabra. Ay, sí. Aleluya, que fue sembrado dentro de tu corazón diciéndote que vas a llegar al otro lado porque Él lo dijo. Ay, Dios mío. Y si Él lo dijo, vas a cruzar. No importa el viento que te rodee. No importa si la barca se te está tambaleando, si sientes, aleluya, que se está rompiendo. Porque hay momentos donde la desesperación llega. Aleluya. Donde tú dices, esto no funciona, esto no va bien. Las cosas no me salieron así. Pero dice Dios, acuérdate que hay una... Dios mío, qué gloria. Eso me llama la atención. Ver a Moisés parado frente al mar rojo. Dios. Aleluya. Y ver un ejército detrás de él y un mar delante. Y a decirle a Dios, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y Dios diciendo, acuérdate, muchacho. Y me imagino yo a Moisés diciendo, las aguas que no me mataron al principio, ahora me abrirán camino. Alaba la gloria. Esto no puede detenerme ahora. Me imagino a Pablo metido, aleluya, en un huracán. La barca desbaratarse, él no pasarle nada. Llegar a la isla, enredarse en una serpiente y la gente diciendo se muere. Y me imagino a Pablo, mira, serpiente, si las aguas y los vientos no me mataron, una orilla, una serpiente en la orilla no me mata tampoco. Dios mío, es que hay una palabra sobre tu vida que tiene que cumplirse. Dios, hay vidas que se sienten así. Padre, Dios mío. Pero qué unción, Padre Santo. Tunsei, Ahori. Todo está poderoso. Dios. Aquí. Pero qué gloria. Patru, Mahoni. Dios, Kalim, Bretai, Mahoni. Padre amado. Nahandi, Sei, Bretai. Dios, pero qué gloria se metió aquí. Padre Dios Santo. Amado, te adoramos, te adoramos. Dios, qué gloria, Señor. Te adoramos, Dios amado. Mío, hay vidas que están mirándonos y están esperando esa palabra profética. Saben que se le ha levantado vientos contrarios. Te encuentras en una encrucijada entre la espada y la pared, como el pueblo de Israel. Faraón detrás y mar rojo delante. Dios, y frente a ese escenario que tú desatabas, ¿cómo se sentía el pueblo? ¿Y cómo se sentía Moisés, que era el profeta de turno? Dios mío. Y Moisés, en medio de su desesperación, frente a esa tempestad,
Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Dios le dice a Moisés, usa lo que tienes en tu mano, una vara. Y podemos ver cómo Dios utiliza a Moisés para abrir y cerrar el mar rojo. Y dice que pudieron atravesar el mar rojo. Y los egipcios que venían detrás, dice que se ahogaron. ¿Dónde? En el mar. Y dice que estos egipcios que lo azotaban, que lo oprimían, jamás, nunca más lo veré. Repita conmigo, amigo, jamás ese proceso, jamás ese dolor, jamás esa tormenta volverá a pasar por ella. Dios te dio una palabra y vas a cruzar tu mar rojo. Sí, lo vas a cantar tu año de victoria. Aleluya. Vas a terminar con la mano arriba glorificando a Dios y dándole la gloria que pudiste atravesar esos desafíos. Fíjate algo, profeta, y es que se había levantado un desafío, esa tormenta, en contra de los discípulos, no en contra de Jesús. Aleluya. Hay momentos donde tú tienes que entender que la tormenta que te ha sobrevivido, tienes que saber cuál es el objetivo de esa tormenta. En este escenario, la tormenta era en contra de los discípulos, no en contra de Jesús. Se le levantó ese mal tiempo a los discípulos, porque era un tiempo de capacitación para ellos. Jesús en el capítulo anterior le estaba hablando por parábolas y enseñanza. Y le dijo a los discípulos que había un hombre que fundamentó su fe, ¿dónde? Sobre la roca. Y que vino tempestad de viento contrario. ¿Y qué pasó? Su casa no cayó. Wow. Entonces todo aquel que fundamenta su fe sobre la arena, ay, ay, ay. Cuando Jesús le da esta enseñanza, Jesús le dice, ya pasaron los días de enseñanza. Vamos a llevarte ahora al lugar de práctica, al terreno. Y cuando Cristo lo lleva a ellos, a la barca, le dice, pasemos, Cristo le está dando un examen a ellos. Ay, ay, ay. Cuando se le levanta el mal tiempo, Jesús quería que la teoría que Él le dio a ellos acerca de su palabra, que fundamentaran su fe, se desvaneció. Ay, Dios mío. Padre. ¿Te estás dando cuenta que hay gente así? Se llenan de fe, se llenan de palabras positivas, se llenan de esperanza, se llenan de esas palabras proféticas. Pero cuando le sobreviene ese mal tiempo, le sobreviene esas tempestades, su fe desvanece como los discípulos. Gloria a Dios. Hermano mío, vamos a aprovechar el tiempo, ¿bien? Y vamos a orar pidiéndole al Señor de que bendiga esas vidas que quizás están montados en la barca en este momento. Tienen la palabra, pero están en medio del lago. Así es. Wow. Los vientos lo están arropando, pero ellos tienen la palabra. Tienen la palabra. Así que vamos a levantar un clamor. Vamos a levantar ese clamor por esas vidas, Padre, que están ahí. Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Dios, gracias, Padre Santo. Señor. Oramos, Dios, por los ministerios. Oramos, Señor, por los pastores. Padre, oramos por esas mujeres que son de propósito, esos hombres de Dios. Dios mío, que le han sobrevivido guerra, batalla, desafíos, vientos contrarios, Señor. Se le ha levantado tempestad de Dios. Algunos, Señor, quizás por no cumplir con tu palabra, por no cumplir, Dios, con tu asignación. Otro, Dios, por tener el cumplimiento de esa palabra profética. Y le han venido días, Dios, de desesperación. Momentos donde se encuentran como los discípulos, Dios. Pero tú estás con ellos, Dios, como poderoso gigante. Y estás en nuestra barca, Dios mío. Nosotros oramos, Dios, por fortaleza. Oramos por esas vidas, Señor, para que seas tú fortaleciéndolo, Dios, en los días de desesperación. Padre, que no dudemos de la palabra profética que tú nos has dado, Dios. Tú le dijiste a los discípulos, pasemos al otro lado. Dios, dando a entender que nunca lo iba a dejar solo, Señor. Gracias, por un momento, Dios, de silencio, Dios mío, que nuestra fe no mengue, Dios, que no quitemos los ojos sobre Jesús. Padre, oramos por fortaleza por esas vidas. Glorifícate, Señor, sigue fortaleciendo y declaramos, Dios, este año de bonanza. Declaramos, Dios, un año de bendición y de prosperidad para nuestras vidas. Un año donde vamos a cumplir, Dios, con tu voluntad y con tu propósito. Gracias. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Recuerden con ustedes su hermano Julio Ruiz. Su hermano Jonathan Rivas. Gloria a Dios. Hasta la próxima. Shalom.